57 minutos y la verdad es que ya se formó de una u otra forma toda un rumoreo y un comidillo en el mundo cristiano y en la televisión por el pastor Morales. Porque primero renunció, después fue acusado, ¿no es cierto? A fuertes acusaciones, después se enojó, mandó una carta, renunció, ahora dice que a lo mejor no va a renunciar. ¿Qué pasa realmente con el pastor Morales? Nosotros fuimos a entrevistarlo, nos cortó la entrevista en la mitad. La periodista Alejandra González hizo la nota, vamos a verla y volvemos a comentar. Me han atacado sin piedad, a mí y a mi familia. No es que yo sea paranoico, pero hemos visto vehículos detenidos en mi casa cuando yo llego de la iglesia. Pensé que la mejor forma era renunciar, pero creo que no tengo por qué renunciar porque yo no he hecho nada. Yo no he cometido ningún delito, no he transgredido ninguna ley. Por lo tanto, yo voy a seguir pastoreando. Para luego darse una especie de vuelta a carnero y decir que no, obviamente esto deja la incertidumbre respecto de qué razones hubo detrás, qué se está cocinando ahí. No, con empujones no. Usted me está empujando. Usted me está empujando a mí. Yo le puedo mostrar el documento que nos mandaron. No, es que como le digo, a mí no me ha llegado nada. ¿Cómo me va a notificar Yo usted? le puedo mandar. Pero ¿cómo me va a notificar si usted no tiene le estoy preguntando, ¿quiere que le muestre el documento? No, pero ¿cómo me va a notificar de qué? Si a mí no me ha llegado ninguna notificación. A nosotros nos mandaron. Pero usted no es del tribunal, me lo tiene que hacer el tribunal, ¿no? Bueno, yo no lo voy a hacer, no se preocupe, ya no lo voy a hacer. Ya, listo. ¿Quiere terminar aquí la entrevista? No, sí, quiero terminar aquí porque usted faltó a su palabra. Estos últimos días el pastor Marcos Morales ha sido el centro de la noticia de la Iglesia Evangélica, particularmente del Ministerio Cruzada de Poder, del cual es su líder. Anunció su renuncia fundamentada en supuestas amenazas, pero al mismo tiempo recibimos denunciantes que lo acusan de intimidaciones también. Logramos hablar con el polémico pastor y nos contó su verdad. Deshonrado, acosado por un grupo de personas que salió de nuestra congregación, que con suerte deben ser 15 personas, que algunas de ellas yo las expulsé por mala conducta, y que, bueno, en forma de vendetta, como dicen los italianos, en forma de venganza, usando las redes sociales, me han atacado sin piedad, a mí y a mi familia. No fue fácil conseguir esta entrevista. Llamamos en varias oportunidades a su celular, pero solo recibíamos un no como respuesta a nuestras solicitudes de entrevistas. Pero el viernes 14 de febrero a las 17 horas terminaba su programa de radio y ahí estábamos esperándolo a su salida y obtener alguna declaración. Hable con mi obispo, se llama Moisés Gran Ampuero. Pero es real que usted va a salir de la iglesia. Hable con mi obispo, Moisés Gran Ampuero. Pero es que es mejor que salga de su boca. Como que me pueda dar su contacto o algo. Ubíquenos, somos personajes públicos, estamos en Facebook, Moisés Gran Ampuero, ahí va a estar. Pero es real que usted se va a salir de la iglesia. Pero... Mientras hablábamos con el hijo del pastor, se abre el portón de salida de autos y ahí venía conduciendo Marcos Morales. Ahí le están dando la dirección. Yo no lo estoy interfiriendo a usted, caballero. Pastor, ¿es verdad todas las denuncias que le han hecho? No, con empujones no. Usted me está empujando. Usted me está empujando a mí. Una batahola se armó a la salida con empujones y acusaciones, donde incluso el camarógrafo de nuestro programa fue agredido por la espalda mientras hacía su trabajo. Yo no te estoy grabando. No, pero no me toqué mi equipo de trabajo. A la gente no se le empuja. No me estoy pegando, loco. ¿Por qué me estáis pegando? ¿Por qué me estáis pegando? Te estoy viendo. Soy súper atrevido. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Él es un menor de edad, lo está empujando. Lo está empujando. Esperen conseguir una entrevista, pero ustedes son entrevistas. Eso no se hace, por eso el pastor me viene a hablar contigo. Eso no se hace.
la otra parte aseguran que entre la discusión habría un menor de edad, siendo identificado como la persona que sale con un pañal de guagua a impedir que grabáramos. Después de varios minutos de acusaciones y malos entendidos, seguimos con los protocolos que el mismo líder de Cruzada de Poder nos indicó y hablamos con el obispo Moisés Israel Ampuero para solicitar una entrevista con el pastor Morales. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con el obispo Moisés? Sí. ¿Cómo le va? Hablo yo. ¿Cómo le va, obispo? Usted habla con Alejandra González, yo soy periodista del matinal Contigo en la Mañana de Televisión. Finalmente nos dicen que todo estaría autorizado y que Marcos Morales accedió a darnos una entrevista. Allá fuimos a este lugar acordado, su templo ubicado en el centro de Santiago. Fieles o algunos de ellos pueden pensar que es poco consecuente haber mandado ese comunicado y después retractarse y decir que me voy a quedar. Bueno, yo soy dueño de decidir con mi vida lo que yo crea conveniente. Aquí los que tienen que preocuparse de mi decisión son el obispo y los pastores, mi familia y la congregación que yo pastoreo. Es el mismo quien aclara que finalmente tomó la decisión de continuar en la iglesia, postura muy distinta a la difundida el jueves 13 de febrero, cuando a través de un comunicado de prensa masificado en redes sociales anuncia su retiro de la vida pastoral. Por espacio de más de 2 años y medio, llevo una tremenda carga en mi alma, debido a la impresionante cantidad de ataques despiadados e inmisericordes de muchos enemigos de mi ministerio, de muchas formas y maneras, pero en especial por redes sociales, muchos enemigos de nuestro precioso y honroso concilio Cruzada de Poder están obsesionados con destruir la obra de Dios. Esta decisión la vengo madurando por mucho tiempo y la he puesto delante de Dios en mis oraciones. Nosotros tenemos un equipo, por lo general, que trabaja con nosotros, que también son tomadores de decisiones. Entonces, que haya tomado una decisión, comunicarlo, informarlo, siendo una persona tan mediatizada como últimamente ha aparecido en los medios, para luego darse una especie de vuelta a carnero y decir que no, obviamente esto deja la incertidumbre respecto de qué razones hubo detrás, qué se está cocinando ahí, qué intereses hay de fondo y que obviamente no entrega un buen mensaje ni a la iglesia cristiana en general, ni a los medios de comunicación ni a la opinión pública. Cristo está aquí, la sangre de Cristo está fluyendo, la sangre de Cristo ahora es un manantial de vida, la sangre de Cristo no se ha secado ni se ha coagulado, bendito sea. Y esos denunciantes no creían en su renuncia. Aseguran que esta no sería la primera vez que pone su cargo a disposición. Esto de que va a dejar el ministerio, que va a dejar el pastorado, no es la primera vez que lo escuchamos. No es la primera vez que lo escucho, yo lo he escuchado por lo menos 4 o 5 veces. La mejor manera que tengo de describirlo esto es un chiste. Esto es un viejo truco que él siempre ha usado. Siempre termina un par de días después diciendo no, voy a seguir porque a mí me llamó el Señor. Lo veo como una cortina de humo, porque esto mismo él ya lo había hecho hace un tiempo. Yo no creo personalmente que Marcos Morales se esté retirando por el peso de la crítica hacia sus acciones y sus fuertes declaraciones en este último tiempo. Es el mismo pastor quien le responde. No, esta es la primera vez que yo hago un pronunciamiento en mi Facebook. Una de las razones cuando anunció su salida estaba fundamentada en supuestas amenazas. ¿A qué se refiere puntualmente? No es que yo sea paranoico, pero hemos visto vehículos detenidos en mi casa cuando yo llego de la iglesia, amenazas incluso de otros grupos también de izquierda que me decían que me iban a venir a funar, a quemar la iglesia en los días del estallido social. Debido a eso y a la presión a la que estaba sometido yo y mi familia, pensé que la mejor forma era renunciar, pero creo que no tengo por qué renunciar porque yo no he hecho nada. Amenazas de muerte, amenazas de funarme, diciendo que me van a llevar a la televisión supuesta demanda o caso, todo para mí infundado. Pero a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, Facebook, correo, Instagram. ¿Pero qué te dicen? ¿Te vamos a ir a matar? ¿Vamos a matar que yo soy a tu familia? No, que yo soy un pastor corrupto, que soy un perverso, que soy un machista, un sinfín de cosas que soy yo. Y otros términos que son irreproducibles.
Hay quienes no justifican, pero sí pudieran comprender el origen de hostilidades o directamente enemigos que podría ganar Morales. Así lo explica el pastor Cepeda. Él habla de amenazas de muerte, yo creo que eso es gravísimo. Pero sin duda alguna, durante mucho tiempo el pastor Marcos Morales se ha empecinado en hacerse enemigo por su manera de reaccionar, por su falta de autocrítica. Por esa falta de autocrítica yo creo que le está pasándole hoy día a la cuenta la fama que lo pilló sin educación. Hace unos días atrás pensé dejarlo todo, porque me sentí saturado y de verdad dije, no, voy a dejar el pastorado, esto ya no tiene nombre. Pero vamos a seguir adelante. Y si voy a seguir adelante y estos enemigos míos quieren guerra, van a tener guerra. Se metieron en un problema, porque se metieron conmigo. No porque yo sea un superhombre, se metieron con un siervo de Dios. Vamos a ver de aquí a 1 año y medio quién está con vida espiritual. ¿Ustedes, mis enemigos, o yo? Pero así como es él mismo quien asegura haber recibido amenazas, hay quienes lo acusan de lo mismo, personas que fueron cercanas a su iglesia, a su radio o a él. Aseguran haber sido amedrentados por la autoridad de la iglesia evangélica, como es el caso de César Pérez. ¿Y usted se vino al sur por qué razón? Por las amenazas, precisamente por las amenazas. No por miedo, no por temor. Yo soy cristiano y no me arrepiento ni tampoco me avergüenzo. Pero el tema es que puedo ser muy cristiano, pero yo no voy a permitir que amenacen a mi familia y a mis hijos. César trabajó con él en la radio y el pastor lo habría acusado de abandonar sus labores. Yo dejé de trabajar con el señor Marcos Morales porque a mí me acusó de que yo le dejaba botada la radio. Pero resulta que en los momentos que él dice que yo le dejaba botar la radio, me llamaba por teléfono y me decía, ¿usted tiene dinero de los pagos de los programas? Sí, vaya a depositármelo, déjeme programada la radio y vaya a depositarlo. Y él después me acusó de que yo le dejaba botada la radio. Otro de los denunciantes es Sergio Velázquez, quien incluso habría sido expulsado de la iglesia. Cuando uno ya empieza a dudar de él no tiene ningún reparo en echarlo de la iglesia. Él me echó de la iglesia. Me envió un audio de WhatsApp y me dijo, no quiero que vaya más a la iglesia porque usted ya no me cree. Los mensajes me llovían en Facebook, en el WhatsApp, amenazando. Me amenazaron a mi hijo tiene 5 años. Me amenazaron a mí. Y puse una demanda en fiscalía. Ellos son algunas de las personas que se han atrevido a hablar del pastor y revelar supuestas situaciones que ahora estarían siendo investigadas por la justicia. Preguntamos al mismo pastor por estas personas. ¿Los conoce? ¿Qué tiene que decir? Nosotros hablamos con César, que también apareció en nuestra nota, que vive en Lego ahora. Él dice que se fue incluso al sur por los motivos de la amenaza suya. No sé por qué tiene que demostrar qué amenaza le he hecho yo. Él nos mostró textos de donde... Yo también podría montar... de que está como del Facebook de su hijo. No. En mi Facebook tiene que buscarse, yo tengo una sola denuncia en contra de él en mi Facebook. Pero estos no son los únicos casos. Roberto Baeza nos cuenta que conoció al pastor por un grupo de WhatsApp que organizan para hablar de la fe y la Biblia. Todo habría cambiado cuando se discutió sobre el diezmo. El año pasado lo invitamos y estuvimos debatiendo un tema de este diezmo monetario que se pide hoy en día a la iglesia. Entonces por esas cosas nosotros conocimos a este señor que lamentablemente nos encontramos con la sorpresa de que cuando no tenía evidencia bíblica para sustentar eso de que él tiene que vivir a cuerpo de rey, predicando un falso diezmo, porque ese diezmo que se predica hoy en la iglesia no es bíblico. Entonces por eso lo trajimos a este señor, ese grupo, y los llenó de insultos, de garabatos, improperios, maldiciones, tratando a la esposa de los hermanos. Asegura que jamás imaginó lo que vendría después, una serie de intimidaciones, no solo a él, a lo que se suman fuertes insultos y burlas a su hija, asegura el denunciante. Este señor sacó la foto del perfil de
de mi hija de 7 años, mi única hija, y dijo que mi hija tenía una cara gilada. Nunca la ha conocido, nunca la ha visto. Y mi esposa está súper dolida. Mi esposa está mal porque ella sí viene a la iglesia evangélica, entonces me pregunta a mí, chuta, ¿qué hago? ¿En quién vamos a creer ahora? Esta gente es una gente maldiciente, dispuesta a meterse con una niña, o sea, ¿qué más? Estos son algunos de los audios que Roberto nos envió, donde supuestamente habla el pastor Marcos Morales. Pongan atención. No tiene ningún argumento, ¿sabes lo que hacen ustedes? Empiezan a decir pura grosería, puro garabato. De la abundancia del corazón abre la boca, como ustedes tienen el corazón podrido, son impíos, herejes, y ustedes no son capaces de darle un pobre. De hecho, ustedes evaden impuestos. La mayoría de los chilenos evaden impuestos, meten la plata por debajo de la mesa y vienen a hablar de los pastores. ¿Con qué autoridad? Además, tú no puedes hablar de los pastores y tú no eres pastor, ni siquiera eres oveja. Con suerte eres un chancho. Si bien Roberto no es pastor ni tampoco parte de la iglesia evangélica, practica el cristianismo de forma independiente. Se considera un ferviente creyente que se dedica al estudio de la Biblia. Pero los mensajes de audio continúan. Están respirando por la herida, amigos. Si ustedes no le han ganado a nadie, ustedes no existen, ustedes son puros giles nomás. Jamás daríais la cara, así que arrepiéntete. Yo tengo una iglesia grande, preciosa, de 1.200 personas y vivo bien, pero no soy rico. Y los atiendo, los asesoro, los aconsejo, los visito, les ayudo hasta económicamente y tú no eres capaz de darle un pobre, muerto de hambre. Los mensajes de insulto eran súper subidos de tono, hasta me da vergüenza mostrarlo, ¿no? Pero los dejé acá a la periodista, a este pastor que lo denunció también, para que se den cuenta que es desafiante. Yo después tuve que bloquearlo, lo contactamos nuevamente después de un año, ahora después que salió el reportaje, y lo tuvimos que bloquear. Algunos hermanos lo bloquearon porque es demasiado grosero. Roberto ya estudia la posibilidad de acudir a la justicia, pero aún no lo ha hecho, acusando desconfianza y lentitud en el sistema. Y mientras estábamos en la oficina del pastor Morales, le preguntamos también por Roberto Baeza y estos audios. Roberto Baeza nos mandó audio a nosotros. No ubico a Roberto Baeza. ¿No ubica a Roberto Baeza? No. Yo le puedo mostrar un audio que nos mandó él, a ver si usted se reconoce en él. No, es que como le digo, es que yo no conozco a Roberto Baeza. Intentamos mostrar los audios para saber si se identificaba en ellos, se reconocía su voz, pero no tomó del todo bien nuestra solicitud. Pero mire, yo le voy a mostrar un audio. No, es que no me lo muestro, yo le digo que yo no conozco a Roberto Baeza porque yo converso con miles de personas. Ahora, es muy fácil que a un pastor, que las personas la creen y uno le responde fuerte, puedan tomar ese audio y usarlo a favor de ellos. ¿Y por qué no cuentan ellos? Aquí hay un pastor detrás mío, que es el pastor Hugo Albornoz, déjenme terminar, que le pasa exactamente lo mismo. Tenemos una discusión y las personas toman el audio y la respuesta que uno le da fuerte, pero no toman la otra parte, habría que ver las otras dos partes. Pero quiero porque una discusión no, es que no me lo haga escuchar, porque yo no necesito escucharlo. Basta que usted me diga, porque yo no conozco a la persona. Eso es todo. Pero no me hace... No, porque si usted me coloca el audio, entonces no seguimos en la entrevista. No, pues como le digo, usted no me dijo eso que... No, pero yo quiero que usted me diga si es usted. Escúcheme, yo le dije eso. Si usted me va a poner todos los audios, yo tengo miles de audios. Un audio. Escúcheme bien, pero ¿usted quiere hacerme una pregunta o quiere colocarme el audio? ¿No? Escúcheme, ¿usted quiere...? Ya, ¿es el único audio que...? Todo quedó ahí, después de varias acusaciones contra nuestro trabajo, cuando lo que hicimos fue saber si era él o no quien estaba en esos audios. Terminó con nuestra salida de la oficina y el fin de la entrevista. Usted está en mi oficina. Sí, no, le si pido usted respeto quiere... porque usted está en nuestra congregación. No, sí, cálmese. Yo he tenido la diferencia y el respeto de recibirlo, sí, de darle la entrevista, de contestar sus preguntas. Pero le digo que si usted me pone el audio, porque si no me puede bombardear con un montón de audio del pastor. No, mire, es que de verdad yo le puedo demostrar muchas cosas que nos mandaron. Sí, pero, yo le muestro pero este audio porque... esa es una cara de la moneda, pues tendrían que ver también la otra parte. Yo también podría demandarlo hoy, pero yo no lo he hecho. ¿Listo? ¿Quiere terminar aquí la entrevista? No, sí, quiero terminar aquí porque usted faltó a su palabra. Fue poco ético. No, yo le dije... Yo fui muy respetuoso. Yo le dije no me coloque el audio y lo insistió. ¿Qué piensa la iglesia evangélica de líderes como el pastor Marcos Morales?
cómo definen su tipo de pastoreo. Se lo preguntamos a Walter Vega, ministro presbiteriano, director y vocero del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas y Protestantes de Chile. No, yo personalmente no lo conozco, pero sí es un personaje bastante polémico en el mundo cristiano. Es conocido por sus dichos, por un discurso bastante vehemente, muchas veces avasallador, tal vez insolente y a veces, según mi punto de vista, bastante lejano de la gracia del Señor. El Evangelio de Jesucristo es el amor de Dios por el pecador, del cual todos nosotros estamos involucrados, todos somos pecadores, todos les hemos fallado a Dios, pero Jesucristo no vino a condenarnos. Y lamentablemente la predicación del pastor Marcos Morales adolece mucho o falta mucho a la gracia de Cristo, a la justificación por fe, a la misericordia del Señor. Él generalmente se queda en una sistemática y constante condena hacia las ovejas, hacia las personas, y de ahí vemos nosotros las declaraciones o el testimonio de bastantes personas que pertenecían a su iglesia manifestando, confesando un distinto tipo de abusos, incluso desde el púlpito el día domingo, satanizando a hermanos o hermanas que no tienen, que no están en concordancia con sus postulados y con sus principios. Un nuevo capítulo de polémicas se escribe en la historia de este particular pastor, Marcos Morales, que finalmente no renunciará al pastoreo, como anunció a través de un comunicado que él mismo difundió. A pesar de eso y a la continuidad de su liderazgo en el Ministerio Cruzada de Poder, se suman las denuncias en su contra. Un hombre sin pelos en la lengua, que va de frente, pero que sigue siendo cuestionado en su labor al servicio de la fe. Hace unos días atrás pensé dejarlo todo, porque me sentí saturado. Esto de que va a dejar el ministerio, que va a dejar el pastorado, no es la primera vez que lo escuchamos. No es la primera vez que lo escucho, yo lo he escuchado por lo menos 4 o 5 veces. Pero a mi parecer es para volver a tomar fuerzas con la gente, porque él se vio un poco atrapado, ya que hay muchas denuncias en contra de él. Yo considero sinceramente que Marcos Morales es, sin duda, la versión flight del obispo Durán. Estuvo en nuestro programa hace un par de semanas, donde dijo varias frases que quedaron plasmadas en más de un medio de comunicación. Sin embargo, ahora el pastor Marcos Morales, de la Iglesia Cruzada de Poder, anunció que renunciará a sus labores religiosas, argumentando amenazas. Lo que he vivido junto a mi familia en estos últimos años y sumado a mi participación en el programa de TV Contigo en la Mañana de Chilevisión, el día 22 de enero del presente año, donde recibí en las horas y días posteriores toda clase de descalificaciones, insultos y amenazas. Él habla de amenazas de muerte, yo creo que eso es gravísimo. Pero sin duda alguna, durante mucho tiempo el pastor Marcos Morales se ha empecinado en hacerse enemigo por su manera de reaccionar, por su falta de autocrítica. Por esa falta de autocrítica yo creo que le está pasándole hoy día la cuenta la fama que lo pilló sin educación. Pero ¿quién es el pastor Marcos Morales y por qué su renuncia se ha convertido en un verdadero terremoto dentro de la Iglesia Evangélica? Se lo explicaremos en los siguientes minutos aquí en Contigo en la Mañana. Dios te bendiga, con toda la mano del Señor. Dios te bendiga. Cristo está aquí. La sangre de Cristo está fluyendo. La sangre de Cristo ahora es un manantial de vida. La sangre de Cristo no se ha secado ni se ha coagulado. Bendito sea Dios por eso. Oriundo de La Pintana, Marcos Morales Chávez lleva 25 años como pastor de la Iglesia Cruzada de Poder, donde con una oratoria que muchos definen como hipnotizante, supo ganarse a sus fieles. El carisma que tiene es bastante grande. Yo lo digo como experiencia propia. También me vi así engatusado por la manera en que predica, cómo exponía las cosas, pero es más que nada el carisma, la manera en que expone la Biblia. Porque eso es lo que uno principalmente va a hacer a la iglesia, escuchar la palabra. Tiene 54 años y lleva casado 29, con una familia cuyos 4 hijos son muy conocidos por la comunidad de la iglesia a la que pertenecen. Gracias al pastoreo viajó por el mundo a países como Argentina, Ecuador, Estados Unidos y hasta Israel. Estamos acá ya en el aeropuerto David Ben Gurión de Tel Aviv, la capital de Israel. Ha sido ya hasta el momento una experiencia extraordinaria de solamente
pisar Tierra Santa, que es la tierra donde nació nuestro Señor Jesucristo. Públicamente ha manifestado no estar a favor de la ley de aborto, ni tampoco de la ley de identidad de género, entre otros temas de los cuales hablaba constantemente en sus sermones y en su propio programa de la radio Palabra de Dios, ex emisora Yungay, su iglesia adquirió en el año 2010. Hace unos días atrás pensé dejarlo todo, porque me sentí saturado y de verdad dije, no, voy a dejar el pastorado, esto ya no tiene nombre. Pero vamos a seguir adelante. Y si voy a seguir adelante y estos enemigos míos quieren guerra, van a tener guerra. Se metieron en un problema, porque se metieron conmigo. No porque yo sea un superhombre, se metieron con un siervo de Dios. Vamos a ver de aquí a 1 año y medio quién está con vida espiritual. ¿Ustedes, mis enemigos, o yo? Su singular carácter era conocido por quienes trabajaron junto a él. Así lo explica Sergio Velázquez, quien fue su sonidista en sus misas por más de 9 años. Es un tipo explosivo. Cuando alguien no está de acuerdo con él, es una persona que te insulta sin necesidad, te trata de la peor manera, pero si me preguntas, la experiencia de trabajar con él es horrible. En pleno culto a nosotros nos decían los hermanos del zumbido. Entonces, claro, uno está trabajando ahí por amor a Dios, no se cobra, no se recibe un sueldo ni nada, y esta persona lo agradece de esa manera. Su extenso currículum religioso y popularidad hizo en este programa tomar la decisión de invitarlo como una voz dentro de la iglesia evangélica, y así comentó en un asalto a la residencia del ex obispo Durán el 21 de enero pasado. No todas las iglesias funcionan igual. Lo primero que tenemos que decir es que el diezmo es bíblico. El problema es cómo se administra. Generalmente lo administran los pastores. Yo administro los diezmos. ¿Usted administra los diezmos? El 50%, 40% va para mí, el 60% yo lo aporto a la obra. El 50% de los diezmos va para usted. Sí. Eso, si usted decía que pueden ser 20 millones no, es que al mes. Nosotros no vamos a venir aquí a decir cuántas cantidades, no sé por qué están tan interesados en saber cuánto gana un pastor. Al correr de los minutos, el tono de la conversación empezó a cambiar. A mí me gustaría ganar la mitad del sueldo que gana por eso. Pero no es una sinvergüenzura, pastor. Yo pienso que sí. Él se gana la plata, y no está presente, se gana plata legalmente, transparentemente, paga impuestos. 25 millones de pesos. Y paga impuestos y además trabaja en 3 trabajos. 25 millones de pesos, ¿tú consideras que una persona? No tengo idea cuánto gana. Entonces, y ustedes cuestionan a los políticos que ganan 9 millones. No. Palabras que no pasaron inadvertidas para nadie, ya que no fueron pocos los portales de internet, medios escritos y audiovisuales que replicaron las frases que el pastor Morales dijo en nuestro programa. Si el revuelo fue inmenso en los medios de comunicación, ¿qué habrán pensado en la iglesia evangélica de la participación de Morales en Contigo en la Mañana? O sea, hay un repudio tremendo, hay un rechazo en absoluto. Yo creo que solamente representa a esa agrupación a la cual él se refería en su entrevista. Al ver esa declaración que hace el señor Marcos Morales, afirmando de que él tiene libre disposición de sus diezmos, es la realidad que él está viviendo. Cuando lo vi ahí defendiendo cosas indefendibles, ver lo que estaba nervioso porque no podía ser transparente con las cifras de dinero que le preguntaban. La verdad que para mí fue ir a hacer el ridículo y dejar mal el evangelio en realidad, porque generalmente la gente en general espera que los cristianos nos comportemos de forma más correcta en la sociedad. Yo considero sinceramente que Marcos Morales es sin duda la versión flight del obispo Durán, porque considero que tienen el mismo modo operandi, la misma indolencia, la misma manera de trabajar. Uno es más carismático que otro, es más prudente, es más hermético, pero Marcos Morales no tiene pelo en la lengua de faltarle el respeto a una persona. Pasaron un par de semanas y luego de la entrevista que realizó, todo cambió. Un hombre que parecía que jamás abandonaría su iglesia, de un momento a otro decidió dejar atrás sus labores como pastor religioso, enviando un comunicado público explicando sus razones. Por espacio de más de 2 años y medio, llevo una tremenda carga en mi alma debido a la impresionante cantidad de ataques despiadados e inmisericordes de muchos enemigos de mi ministerio, de muchas formas y maneras, pero en especial por redes sociales, muchos enemigos de nuestro precioso y honroso concilio Cruzada de Poder están
están obsesionados con destruir la obra de Dios. Esta decisión la vengo madurando por mucho tiempo y la he puesto delante de Dios en mis oraciones. De esta manera, Marcos Morales detalló la decisión que tomó, informando además que tal determinación la hará oficial el 2 de marzo, cuando se realice la reunión mensual de pastores de su comunidad religiosa. Ahí explicará uno por uno los motivos que lo llevaron a tomar tan importante vuelco en su vida, tal como dice en su comunicado. Lo que he vivido junto a mi familia en estos últimos años y sumado a mi participación en el programa de TV Contigo en la Mañana de Chilevisión el día 22 de enero del presente año, donde recibí en las horas y días posteriores toda clase de descalificaciones, insultos y amenazas, usando epítetos de toda clase: pastor, ladrón, sinvergüenza, vividor, cafiche, caradura, etc. Todos los días recibo toda clase de insultos, críticas, amenazas de muerte. Hasta me han amenazado de ir a quemar nuestra iglesia. Bueno, yo no creo personalmente que Marcos Morales se esté retirando por el peso de la crítica hacia sus acciones y sus fuertes declaraciones en este último tiempo, ya que esa ha sido su área, ha sido su hábitat, ser contencioso, ser crítico, ser polémico, y también por su particular forma de hablar y reaccionar. Esto de que va a dejar el ministerio, que va a dejar el pastorado, no es la primera vez que lo escuchamos. No es la primera vez que lo escucho, yo lo he escuchado por lo menos 4 o 5 veces. La mejor manera que tengo de describirlo, esto es un chiste. Esto es un viejo truco que él siempre ha usado. Siempre termina un par de días después diciendo no, voy a seguir porque a mí me llamó el Señor. Lo veo como una cortina de humo, porque esto mismo él ya lo había hecho hace un tiempo, pero a mi parecer es para volver a tomar fuerzas con la gente, porque él se vio un poco atrapado, ya que hay muchas denuncias en contra de él. Claramente son palabras que no les hacen mayor sentido a estas personas que fueron cercanos por trabajo o fe. Para César Pérez, quien dice haber trabajado 4 años en la radio con el pastor Morales, esto se veía venir. Yo dejé de trabajar con el señor Marcos Morales porque a mí me acusó de que yo le dejaba botada la radio. Pero resulta que en los momentos que él dice que yo le dejaba botada la radio, me llamaba por teléfono y me decía: ¿usted tiene dinero de los pagos de los programas? Sí, vaya a depositármelo, déjeme programada la radio y vaya a depositarlo. Y él después me acusó de que yo le dejaba botada la radio. ¿Y usted se vino al sur por qué razón? Por las amenazas, precisamente por las amenazas. No por miedo, no por temor. Yo soy cristiano y no me arrepiento ni tampoco me avergüenzo. Pero el tema es que puedo ser muy cristiano, pero yo no voy a permitir que amenacen a mi familia y a mis hijos. Asegura que el pastor lo habría amenazado constantemente por las redes sociales, y no solo a él, sino que también a Sergio Velázquez, con quien conjuntamente lo denunciaron por el delito de amenazas en la Fiscalía Centro Norte. Cuando uno ya empieza a dudar de él, él no tiene ningún reparo en echarlo de la iglesia. Él me echó de la iglesia. Me envió un audio de WhatsApp y me dijo: no quiero que vaya más a la iglesia porque usted ya no me cree. Los mensajes me llovían en Facebook, en el WhatsApp, amenazando. Me amenazaron a mi hijo tiene 5 años. Me amenazaron a mí y puse una demanda en fiscalía. Para Sergio, quien fue siervo y parte de la iglesia de Morales, por lo menos durante 9 años, no fue un tema fácil de llevar, sobre todo por el calibre de las palabras con que su expastor lo habría intentado intimidar. Nos insultó, a mi papá lo insultó de todas las maneras posibles, insultó a su esposa, a mi ex esposa, la trató de prostituta, la trató que era una ramera, que una fácil, que de todas las maneras que se le puede insultar de forma grave a una mujer. Otro asunto que ha llamado la atención con respecto a las graves acusaciones que han hecho contra el pastor Morales guarda relación con supuestas conversaciones sexuales que éste habría enviado nada más y nada menos que a la esposa de César. Hace bastante violencia en el género femenino. No solamente a mi esposa la trata de prostituta, sino hay muchas hermanas y mujeres que no son cristianas que también han podido dar testimonio de que él es un acosador y aparte de eso es, como le decía, una persona violenta con el género femenino. Yo me cansé de guardar silencio, me cansé, he vivido 5 años en silencio.
Registros fuertes que debido a su contenido son irreproducibles en televisión. Conversaciones subidas de tono, las cuales terminaron por distanciar totalmente a César y su familia de la Iglesia Cruzada de Poder. Intentamos comunicarnos con el número desde donde habrían llegado los mensajes, pero no hubo respuestas. El número que usted ha marcado no contesta. Por favor, intente más tarde. Él maneja una mafia. Esto es una mafia. Yo no puedo decir esto es una iglesia, esto es una secta. Él maneja una mafia donde nosotros prácticamente tenemos que estar casi sin dormir porque pueden llegar a nuestra casa a golpearnos. Después de todo lo que ha ocurrido, ¿usted cree que él va a renunciar? No. No, definitivamente no. Varias personas han manifestado públicamente no estar de acuerdo con la forma en cómo el pastor Morales se maneja en su iglesia y también fuera de ella. Uno de ellos es el también pastor Pablo Cepeda. El problema fue de que nosotros lo denunciamos abiertamente al pastor Marcos Morales a través de las redes sociales por el mismo tipo de actuar que tenía el señor Durán, que mantenía la misma estructura financiera que el señor Durán y que de alguna u otra manera se metía a fondo en estos temas de matonaje hacia las personas, este tipo de amenaza hacia las personas, este tipo de vulgaridad para poder violentar a las personas verbal y físicamente. Hace unas semanas el mismo pastor Cepeda denunció en nuestro programa haber sido víctima de amenazas por parte de Marcos Morales. Incluso inició acciones judiciales en su contra. Desde el año 2013 nosotros hemos sido amenazados con mi esposa por parte de este mismo personaje. Nosotros del año 2019 fuimos asaltados en nuestra casa prácticamente en febrero después de haber dado una entrevista y donde denunciábamos a este señor con nombre y apellido. Y por haberlo denunciado, a los 3 días nos llama el obispo de este ministerio diciéndonos que nos tenía una sorpresita. Y esa sorpresita dio cabida a que nos vinieran a violentar a nuestra casa 5 tipos que estaban intentando ingresar y que no sabían que yo tenía un perro pastor alemán que logró impedir el paso. Son solo algunos de los testimonios que encontramos sobre el pastor Morales, que no quiso referirse a estos temas ni a su reciente renuncia cuando lo llamamos. Soy periodista del programa Contigo en la Mañana de Chilevisión. No, gracias, no quiero ir a la televisión ni nada. Quisiera hacerle unas consultas. Le dije que no quería hacer ningún tipo de entrevista yo. Sí, pero creo que no... No, le dije que no, pues si no es no, usted sabe lo que es no, ¿no? Por supuesto, pero... Ya, entonces no, es no, hasta luego, ya. Pero es sobre su declaración. Pese a ello, sus participaciones en televisión no pasaron desapercibidas y claramente no se le olvidará al menos por un buen tiempo en la iglesia evangélica a la que hoy pretende renunciar.